Cuando el barbero cerró la puerta de su local con llave en pleno día y me mostró la foto de la cámara de seguridad, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. En esa imagen estaba mi esposa Beatriz, sonriendo frente al mismo espejo donde yo me miraba cada 3 semanas hace 20 años. Pero esta vez con la mano de otro hombre posada en su cintura, con una familiaridad que solo viene con la intimidad. La fecha en la esquina de la pantalla decía: martes 14 de noviembre a las 16:23 horas, exactamente el día que ella me juró que estaba reunida con una cliente importante que no podía esperar. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Eliseo Moreno Vidal. Tengo 55 años y durante las últimas 2 décadas he trabajado como consultor financiero en una firma mediana pero respetable en el centro de Madrid. No soy millonario, pero gano lo suficiente para mantener una vida cómoda. Un apartamento pagado en el barrio de Chamberí, 2 coches decentes, vacaciones anuales en la costa mediterránea y la tranquilidad de saber que mi jubilación está asegurada con inversiones sólidas que yo mismo administré durante años. Estoy casado con Beatriz Sánchez desde hace exactamente 28 años, 4 meses y 16 días. Nos conocimos en 1995 en una fiesta de graduación universitaria donde ella estudiaba diseño de interiores y yo terminaba mi maestría en finanzas corporativas. Beatriz siempre fue hermosa, con ese cabello castaño que le caía en ondas perfectas sobre los hombros y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación donde entrara. Nos casamos un año después, en junio de 1996, en una ceremonia pequeña pero elegante, en una iglesia antigua de Segovia, rodeados de familiares cercanos y amigos de toda la vida. Tenemos una hija, Nerea Moreno Sánchez, que acaba de cumplir 28 años el mes pasado. Es arquitecta, graduada con honores de la Universidad Politécnica, y aunque su carrera avanza lentamente en un mercado competitivo, yo siempre la he apoyado financieramente para que no tenga que aceptar proyectos mediocres solo por desesperación económica. Cada mes le transfiero 1.200 euros para complementar sus ingresos irregulares y además le pago el alquiler de su apartamento modesto cerca de Malasaña, que cuesta 850 euros mensuales. Beatriz trabaja como decoradora de interiores desde hace 15 años, después de quedarse en casa, criando a Nerea durante los primeros 13 años de maternidad. Su negocio siempre fue pequeño, trabajos esporádicos para amigos y conocidos, remodelaciones de apartamentos modestos, diseño de pequeñas oficinas, nada espectacular, pero suficiente para mantenerla ocupada y darle un sentido de independencia económica, aunque yo siempre fui el sostén principal de la familia. La barbería Ruiz Carmona es mi refugio desde el año 2004, cuando la descubrí por casualidad caminando por el barrio de Lavapiés, buscando un lugar nuevo después de que mi barbero anterior se jubilara. Tomás Ruiz Carmona, el dueño, tiene 60 años y ese tipo de habilidad con las tijeras que solo viene con 4 décadas de experiencia. Es callado, profesional, jamás habla de más, ni pregunta cosas personales innecesariamente. Durante 20 años, cada 3 semanas, me senté en esa misma silla giratoria de cuero marrón desgastado, mirándome en ese espejo enorme con marco dorado antiguo, mientras Tomás trabajaba en silencio o comentábamos trivialidades sobre fútbol, política o el clima. Aquel martes 17 de noviembre llegué a la barbería exactamente a las 18:30 horas, como siempre hacía después de terminar mi jornada laboral. Era un día común, frío pero seco, con ese tipo de luz anaranjada de atardecer otoñal que hace que Madrid parezca una postal vintage. Empujé la puerta de cristal esperando encontrar el local con 2 o 3 clientes esperando, pero para mi sorpresa estaba completamente vacío. Tomás estaba barriendo el suelo cerca de la ventana y cuando me vio entrar, su expresión cambió inmediatamente. «Eliseo», dijo con una voz extraña que nunca le había escuchado antes. «Pasa, por favor». Me senté en mi silla habitual mientras él dejaba la escoba apoyada contra la pared. Pero en lugar de ponerse el delantal y comenzar a trabajar,
Caminó hasta la puerta principal, le dio vuelta a la llave y bajó la persiana metálica hasta la mitad. Mi corazón comenzó a latir más rápido sin entender exactamente por qué. «Tomás, ¿qué pasa?», pregunté tratando de sonar casual, pero mi voz salió un poco tensa. Él se acercó lentamente, metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó su teléfono móvil. Sus manos temblaban ligeramente mientras desbloqueaba la pantalla. «Eliseo, llevo 3 días sin dormir pensando si debía mostrarte esto o no», dijo finalmente, sus ojos ancianos llenos de algo que parecía compasión mezclada con incomodidad. «Eres mi cliente desde hace 20 años. Te considero más que eso, y no puedo seguir guardando esto para mí». «¿Guardar qué?», pregunté, sintiendo cómo mi estómago se contraía. Tomás respiró profundo y me extendió el teléfono. «Tengo cámara de seguridad instalada hace 2 años por los robos en el barrio. Graba todo el día. El martes pasado, cuando revisaba las grabaciones porque faltaba dinero de la caja registradora, vi esto». Tomé el teléfono con manos que de repente parecían de plomo. La pantalla mostraba una imagen congelada de su barbería, el mismo espejo donde yo me miraba, la misma silla de cuero marrón, pero sentada en esa silla estaba Beatriz, mi esposa, llevando ese vestido azul marino que yo le había regalado en su último cumpleaños, y de pie detrás de ella, con una mano posada cómodamente en su cintura y la otra sosteniendo un peine, había un hombre que yo no conocía. No era solo el contacto físico lo que me destrozó, era la expresión de su rostro. Beatriz estaba sonriendo de esa manera que solo sonríe cuando está completamente relajada, completamente feliz, completamente en confianza. La misma sonrisa que yo no veía dirigida hacia mí desde hacía años. «¿Cuándo fue esto?», susurré, mi voz apenas audible. Tomás señaló la esquina inferior derecha de la imagen. «Martes 14 de noviembre, 16:23". Ella llegó con él como si fueran pareja. Él le cortó el cabello. Ella pagó por ambos. Se fueron juntos tomados de la mano. Martes 14 de noviembre. Recordé perfectamente ese día. Esa tarde yo tenía reunión importante con un cliente en las afueras de Madrid, y Beatriz me había dicho esa mañana que tenía cita con una cliente exigente que necesitaba propuesta de diseño urgente para remodelación completa de su casa. Me había pedido que no la llamara porque estaría ocupada toda la tarde. «¿Quién es él?», logré preguntar, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. «No lo sé», respondió Tomás con tristeza genuina en su voz. «Nunca lo había visto antes, pero ella sí lo conoce muy bien, Eliseo. La forma en que lo miraba, la forma en que él la tocaba. Lo siento, amigo, pero esa no es la primera vez que están juntos». Me quedé mirando la foto durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 2 o 3 minutos. Cada detalle se grababa en mi memoria como hierro al rojo vivo. La inclinación de la cabeza de Beatriz hacia él, la casualidad con que la mano de ese hombre descansaba en su cuerpo, la intimidad evidente entre 2 personas que claramente se conocían más que superficialmente. «¿Tienes más fotos? ¿Video?», pregunté con una calma artificial que me sorprendió a mí mismo. Tomás asintió. «Todo está guardado. Si necesitas las grabaciones completas, son tuyas». Le devolví el teléfono y me puse de pie. Mis piernas se sentían raras, como si hubieran olvidado cómo sostener mi peso. Caminé hasta el espejo y me miré fijamente. El hombre que me devolvía la mirada parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Esa noche conduje a casa con el piloto automático activado, sin recordar siquiera los semáforos por los que pasé o las calles que tomé. Aparqué el coche en nuestro garaje subterráneo exactamente a las 19:47 horas, según el reloj digital del salpicadero. Me quedé sentado en la oscuridad durante 15 minutos completos, respirando lenta y profundamente, tratando de organizar mis pensamientos en algo coherente. La imagen de Beatriz con ese desconocido se reproducía en mi mente como un video atascado en loop infinito. Finalmente, subí las escaleras hasta nuestro apartamento en el 3er piso. Cuando abrí la puerta,
El olor a pollo asado me recibió junto con el sonido del noticiero de las 8 en la televisión de la sala. Beatriz estaba en la cocina, todavía con su ropa de trabajo, pantalones negros elegantes y blusa blanca de seda, el cabello recogido en ese moño alto que siempre usaba cuando tenía reuniones profesionales. «Llegas tarde», dijo sin levantar la vista de la ensalada que estaba preparando. «Pensé que tendrías hambre». «Tráfico horrible», respondí dejando mi maletín junto a la entrada, sorprendiéndome de lo normal que sonaba mi voz. «¿Cómo estuvo tu día?» Ella se giró y me sonrió con esa sonrisa perfectamente ensayada que ahora reconocía como una máscara. «Agotador. Estuve con una clienta nueva toda la tarde, muy exigente, pero creo que logré convencerla de mi propuesta». Asentí lentamente, observando cada microexpresión de su rostro. «¿Clienta nueva? No me habías mencionado nada». «Ah, sí. Es un proyecto grande, una casa completa en Pozuelo de Alarcón. Te conté el lunes en el desayuno, ¿no recuerdas?» No me lo había contado. Lo sabía con absoluta certeza porque los lunes siempre desayunábamos en silencio, mientras yo revisaba reportes financieros y ella leía noticias en su tablet. Pero no dije nada, solo sonreí y asentí. Durante la cena mantuve conversación casual sobre mi día, inventando detalles aburridos sobre reuniones que nunca ocurrieron mientras la observaba con una claridad nueva y perturbadora. Cada gesto suyo ahora parecía cargado de significado oculto. La forma en que evitaba contacto visual directo cuando mencionaba su tarde, el modo en que sus dedos tamborileaban nerviosamente contra su copa de vino cuando le pregunté detalles específicos sobre la supuesta clienta. «¿Cómo se llama ella?», pregunté casualmente mientras cortaba un trozo de pollo. Beatriz parpadeó 2 veces antes de responder. «¿Quién?» «Tu clienta nueva, la exigente». «Ah, Mónica Herrera». Guardé ese nombre en mi memoria, junto con la pausa de 3 segundos que tomó para inventarlo. Después de cenar, mientras ella lavaba los platos, subí a nuestro dormitorio con la excusa de cambiarme de ropa. Pero en lugar de eso, abrí el armario compartido y examiné su lado con ojos de investigador forense. Sus vestidos colgaban ordenados por color y estilo, como siempre. Pero ahora noté algo que nunca había prestado atención antes. Había varios conjuntos nuevos que no recordaba haberle visto comprar. Un vestido rojo ajustado que todavía tenía la etiqueta escondida en la costura interior. Zapatos de tacón negro con suela impecable, como si nunca los hubiera usado fuera de casa. Ropa interior de encaje francés, mucho más atrevida que las piezas cómodas de algodón que usaba normalmente conmigo. Abrí su cajón de accesorios. Había 3 perfumes diferentes que yo no conocía. Tomé uno, un frasco elegante de vidrio color ámbar con etiqueta dorada. Lo destapé y el aroma me golpeó como puñetazo. Era exactamente el mismo olor que había notado en ella 2 noches atrás, cuando llegó tarde de una supuesta cena de negocios. Escuché sus pasos subiendo las escaleras y cerré el cajón rápidamente. Cuando entró al dormitorio, yo estaba fingiendo buscar documentos en mi escritorio personal junto a la ventana. «¿Buscas algo?», preguntó con tono casual pero ligeramente tenso. «Solo un contrato que necesito revisar mañana temprano», mentí sin girarme. «Ya lo encontré». Esa noche me acosté a su lado en nuestra cama matrimonial de roble macizo, donde habíamos dormido juntos durante 28 años. Ella se quedó dormida rápidamente, respirando con ese ritmo profundo y uniforme que siempre la caracterizaba. Pero yo permanecí despierto hasta las 4 de la madrugada, mirando el techo oscuro y reconstruyendo los últimos 10 meses de mi vida bajo esta nueva perspectiva devastadora. Al día siguiente, mientras Beatriz salía para sus supuestas reuniones matutinas, yo llamé a mi oficina diciendo que trabajaría desde casa por asuntos personales urgentes. Cerré la puerta de mi estudio y saqué mi computadora portátil junto con la agenda familiar compartida que teníamos en Google Calendar desde hacía 5 años. Revisé cada entrada de los últimos 10 meses, una por una. Los martes, ella siempre tenía bloqueado el horario de 15:00 a 19:00 con la misma nota genérica: reunión cliente. Los jueves,
El bloqueo era similar, pero entre 16:00 y 20:00 horas. Conté 26 martes y 24 jueves con ese patrón exacto. Después abrí mi propia agenda laboral. Un escalofrío me recorrió la columna cuando descubrí la coincidencia perfecta. Cada uno de esos martes y jueves yo tenía programadas reuniones externas fuera de la oficina, visitas a clientes en otras ciudades o conferencias que me mantenían ocupado y fuera de casa hasta tarde. Beatriz conocía mi calendario porque teníamos acceso mutuo a nuestras agendas hace años, una medida que implementamos para coordinar mejor nuestras vidas. Ella había planificado cada encuentro con ese hombre en los días exactos en que yo estaría demasiado ocupado para llamar, demasiado lejos para aparecer inesperadamente en casa. Abrí el estado de cuenta bancario de nuestra tarjeta de crédito conjunta, busqué transacciones de los últimos 10 meses y encontré un patrón inquietante. Cada 2 semanas había un cargo de exactamente 85 euros en una tienda llamada La Perla Boutique, en el barrio de Salamanca. Busqué el establecimiento en Google, lencería fina importada, piezas exclusivas desde 200 euros, clientela selecta. También encontré múltiples cargos en restaurantes elegantes que yo nunca había visitado. El Club Alar, Ramón Freixa, Riverxo. Fechas de las comidas siempre entre semana, siempre a mediodía, siempre por cantidades que sugerían 2 personas cenando con vino caro. Había sido tan ciego, tan increíblemente estúpido. Abrí la aplicación de nuestra compañía telefónica y revisé el registro de llamadas de su línea móvil. Un número específico aparecía constantemente. Llamadas diarias, algunas durando 30 o 40 minutos, siempre durante horarios en que yo estaba en reuniones o conduciendo. Guardé ese número en mi teléfono bajo el contacto desconocido importante. Esa tarde, cuando Beatriz regresó a casa aproximadamente a las 18:30 horas, yo ya había terminado de documentar todo. Estaba sentado en el sofá de la sala, fingiendo leer el periódico, cuando ella entró con bolsas de supermercado. «Compré ingredientes para hacer lasaña esta noche», anunció alegremente. «Sé que es tu favorita». La observé caminar hacia la cocina. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable, su ropa sin una arruga. Pero ahora podía ver lo que antes ignoraba. Había un brillo en sus ojos, una energía en sus movimientos que no tenían nada que ver conmigo. Me levanté del sofá y caminé hacia ella lentamente. «Beatriz, necesito preguntarte algo». Ella se giró con expresión inocente. «¿Qué pasa, amor? ¿Eres feliz conmigo?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. Sus ojos se abrieron ligeramente y vi pánico fugaz cruzar su rostro antes de que recuperara la compostura. «Qué pregunta tan extraña», dijo finalmente con risa forzada. «Claro que soy feliz. ¿Por qué lo preguntas?» «Simple curiosidad», respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Solo quería estar seguro. Esa noche, mientras preparaba lasaña en la cocina tarareando una canción que no reconocí, yo supe con absoluta certeza que mi matrimonio era una mentira y que necesitaba descubrir toda la verdad antes de decidir qué hacer al respecto. El viernes siguiente por la mañana, exactamente a las 10:00 horas, me reuní con Damián Torres Mendoza en una cafetería discreta cerca de la estación de Atocha. Lo había encontrado a través de un contacto de la firma donde trabajo, un abogado especializado en divorcios que me recomendó a este investigador privado con voz neutra y la advertencia clara: solo contrata a Damián si realmente quieres saber la verdad, porque él la encontrará aunque duela. Damián tenía 42 años, complexión atlética, cabello negro peinado hacia atrás con gel y esos ojos grises calculadores de alguien acostumbrado a observar detalles que otros ignoran. Ex policía nacional, según me explicó mientras tomaba su café solo sin azúcar, ahora especializado en casos de infidelidad matrimonial con un historial de éxito del 93%. Le mostré la foto de la barbería en mi teléfono y le expliqué la situación con voz controlada que ocultaba el caos interno que llevaba días destrozándome. Damián estudió la imagen durante 30 segundos completos, haciendo zoom en diferentes secciones, antes de asentir lentamente.
El hombre en la foto se llama Rodrigo Iglesias Fernández, dijo guardando su teléfono después de hacer captura de pantalla. 48 años, empresario, divorciado hace 3 años. Tiene una empresa de consultoría de diseño y arquitectura comercial, oficina registrada en la calle Serrano, número 218. Me quedé congelado con la taza de café a medio camino hacia mi boca. ¿Cómo diablos sabes todo eso con solo ver la foto? Reconocimiento facial básico más búsqueda en redes sociales, explicó con naturalidad profesional. Su perfil de LinkedIn es público. Y hay algo más que deberías saber ahora mismo. Tu esposa figura como socia oficial en esa misma empresa desde el 25 de abril del año pasado. Empresa Iglesias Sánchez, Diseño Integral, registrada en el registro mercantil con capital social de 60.000 euros. Sentí que la cafetería giraba a mi alrededor. Abril del año pasado, 10 meses atrás, exactamente cuando comenzaron esos bloqueos misteriosos en su calendario. Y yo le había dado 47.000 euros de nuestros ahorros conjuntos en mayo, porque ella me dijo que necesitaba capital inicial para abrir su propio estudio de decoración independiente. Necesito que la sigas, dije con voz temblorosa que intenté estabilizar. Durante 2 semanas completas. Quiero saber dónde va, con quién se encuentra, qué hace cada minuto de cada día. Fotografías, videos, documentación de todo. No importa el costo. Damián sacó un contrato impreso de su maletín negro de cuero. Mis honorarios son 300 euros diarios más gastos de movilidad y equipo. Por 2 semanas estaríamos hablando de aproximadamente 5.000 euros en total. ¿Estás seguro de que quieres continuar? Firmé el contrato sin dudarlo un segundo. Durante los siguientes 14 días viví en un estado de normalidad artificial que me costaba energía psicológica brutal mantener. Cada mañana desayunaba con Beatriz mientras ella me contaba historias sobre clientes imaginarios y proyectos fantasmas. Cada noche cenaba a su lado fingiendo interés en sus mentiras cada vez más elaboradas. Y cada tarde revisaba los reportes diarios que Damián me enviaba por correo electrónico, encriptado con fotografías y videos que documentaban la verdad que yo ya sospechaba, pero necesitaba confirmar. El primer martes de vigilancia, Damián siguió a Beatriz desde nuestra casa hasta un edificio residencial moderno en la calle Hermosilla, número 143, en pleno corazón del exclusivo barrio de Salamanca. Las fotografías mostraban a mi esposa entrando al edificio exactamente a las 15:42 horas. 20 minutos después, Rodrigo Iglesias Fernández llegó en un BMW Serie 5 negro y accedió al mismo edificio usando llave propia. Damián esperó afuera durante 3 horas y 37 minutos. A las 19:19 horas, ambos salieron juntos. La secuencia de fotos me destrozó. Primero salió Beatriz, mirando a ambos lados de la calle con expresión cautelosa. Después salió Rodrigo, caminando varios metros detrás de ella hasta la esquina. Allí se encontraron. Él la abrazó por la cintura. Ella se puso de puntillas para besarlo en los labios con una intensidad que me revolvió el estómago. Y finalmente se separaron caminando en direcciones opuestas. El jueves se repitió el patrón exacto con variación mínima en los horarios. Entrada de Beatriz a las 16:15, entrada de Rodrigo a las 16:38, salida conjunta a las 20:04. Pero esta vez Damián consiguió fotografías más comprometedoras. A través de la ventana del 5º piso, usando un teleobjetivo profesional, capturó imágenes de ambos en el balcón del apartamento. Beatriz llevaba una bata de seda color crema que yo nunca le había visto. Rodrigo estaba sin camisa con copa de vino en la mano. Se besaban con la familiaridad perezosa de amantes que tienen todo el tiempo del mundo. Durante la segunda semana, Damián investigó más profundo. Descubrió que el apartamento estaba alquilado a nombre de la empresa Iglesias Sánchez, Diseño Integral desde el 15 de abril, un contrato anual por 1.500 euros mensuales. También obtuvo acceso a registros públicos que mostraban transferencias bancarias significativas. 18.000 euros transferidos de la cuenta de la empresa directamente al propietario del inmueble como pago adelantado de un año completo de alquiler. Pero lo que realmente me partió en dos
fue el video que Damián grabó el segundo jueves de vigilancia. Usando un micrófono direccional de largo alcance, capturó audio parcial de una conversación entre Beatriz y Rodrigo mientras salían del edificio. La calidad no era perfecta, pero las palabras clave eran devastadoramente claras. No puede seguir así indefinidamente, Rodrigo. Ya son 10 meses. Lo sé, cariño, pero necesitamos más tiempo para establecer la empresa antes de... Eliseo nunca sospecha nada. Es tan predecible, tan aburrido, tan ciego. Escuché esa grabación exactamente 17 veces en mi coche, estacionado en un garaje subterráneo cerca de mi oficina, con las manos apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. La voz de mi esposa pronunciando esas palabras con desprecio casual, riéndose de mi confianza, burlándose de 28 años de matrimonio, como si fueran basura desechable. El informe final de Damián incluía un dossier completo de 43 páginas con documentación fotográfica, cronología detallada de encuentros, análisis de patrones de comportamiento y conclusiones profesionales. La conclusión principal era simple y brutal. Relación extramarital confirmada con certeza absoluta. Duración estimada mínima de 10 meses. Evidencia sugiere componente económico además de romántico. Recomendación: consultar abogado especializado en divorcio antes de confrontación. Guardé todo en una carpeta digital encriptada en la nube y una carpeta física en la caja fuerte de mi oficina. Pagué a Damián sus honorarios completos, más una bonificación de 1.000 euros por el trabajo excepcional. Estreché su mano en el estacionamiento oscuro, donde nos reunimos para la entrega final del informe. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad genuina en sus ojos grises. «Ojalá mis investigaciones resultaran equivocadas más seguido». «No lo sientas», respondí con una calma fría que me sorprendió a mí mismo. «Me diste exactamente lo que necesitaba, la verdad. Ahora sé exactamente qué hacer». Esa noche llegué a casa y encontré a Beatriz en la sala, viendo una serie de televisión, acurrucada en el sofá con una manta sobre las piernas. Me sonrió con esa máscara perfecta que ahora reconocía como pura actuación. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó con voz dulce. «Productivo», respondí sentándome a su lado y tomando su mano con ternura calculada. «Muy productivo». Y mientras ella volvía su atención a la pantalla, yo comencé a planificar mi siguiente movimiento con la precisión metódica de un estratega preparando su ofensiva final. El lunes siguiente solicité acceso completo a los registros mercantiles de la empresa Iglesia San Sánchez Diseño Integral a través de un contacto en el registro mercantil que me debía un favor profesional. Los documentos llegaron a mi correo electrónico a las 14:23 horas. Escrituras de constitución, declaraciones fiscales, movimientos bancarios registrados oficialmente, contratos de arrendamiento y la lista completa de activos societarios. Me encerré en mi estudio esa tarde con una botella de whisky escocés que normalmente reservaba para celebraciones especiales. Pero esto no era celebración, era funeral. El funeral de mi matrimonio, mi confianza y probablemente mi capacidad de volver a creer en alguien. La escritura de constitución de la empresa estaba fechada el 25 de abril de 2023, exactamente 10 meses atrás. Capital social declarado, 60.000 euros. Distribución de participaciones, 50% para Rodrigo Iglesias Fernández, 50% para Beatriz Sánchez de Moreno. Firma de ambos socios ante notario público, con sellos oficiales y declaraciones juradas de aportación equitativa de capital. Abrí mi propia libreta de finanzas personales, donde registraba meticulosamente cada movimiento significativo de dinero. El 11 de mayo de 2023 había transferido 47.000 euros exactos desde nuestra cuenta de ahorros conjunta hacia la cuenta personal de Beatriz. En el concepto de transferencia, yo mismo había escrito: capital inicial para estudio de decoración independiente, inversión familiar en futuro de Beatriz. Me serví 3 dedos de whisky y lo bebí de un trago. El líquido ámbar quemó mi garganta, pero el dolor físico era bienvenido comparado con la agonía emocional
que me desgarraba por dentro. Revisé los estados financieros de la empresa con la misma atención obsesiva que usaba para auditar las cuentas de mis clientes corporativos. Los números contaban una historia devastadora de traición meticulosamente planificada. Primer gasto significativo registrado: 18.000 euros transferidos el 30 de abril a Inmobiliaria García y Asociados como pago adelantado de arrendamiento comercial. Busqué el contrato anexado a la documentación. El inmueble arrendado no era local comercial, era apartamento residencial de 2 dormitorios en la calle Hermosilla, número 143, quinto piso, puerta B. Exactamente el mismo apartamento donde Damián había fotografiado a Beatriz y Rodrigo besándose en el balcón. 18.000 euros de mi dinero, pagando un año completo de alquiler para el nido de amor, donde mi esposa me traicionaba 2 veces por semana. Segundo gasto importante: 12.000 euros repartidos entre 6 empresas diferentes durante mayo y junio. Busqué las facturas correspondientes. Muebles europeos deluxe, 4.300 euros en sofá de cuero italiano y mesa de comedor de nogal. Electrodomésticos: Premium, 2.800 euros en refrigerador, lavadora y secadora de gama alta. Casa in estilo, 3.100 euros en juego completo de sábanas de seda egipcia, edredones de plumas de ganso y cortinas de terciopelo. El rincón del descanso, 1.900 euros en colchón viscoelástico king size con base ajustable eléctrica. La lista continuaba con detalles que me revolvían el estómago. Cada compra estaba diseñada para crear un hogar completo, íntimo, lujoso. Un refugio romántico, financiado con el dinero que yo había entregado confiadamente, pensando que estaba invirtiendo en el futuro profesional de mi esposa. 12.000 euros de mi dinero, amueblando el escenario perfecto donde ella y su amante construían su fantasía paralela, mientras yo trabajaba 60 horas semanales para mantener nuestro nivel de vida. Tercer conjunto de gastos: 17.000 euros distribuidos en conceptos vagos e imposibles de verificar. Consultoría estratégica externa, 5.000 euros. Licencias profesionales y permisos, 4.000 euros. Inversión en desarrollo de marca y marketing digital, 8.000 euros. Busqué evidencia de estos supuestos servicios. Nada. No había contratos, no había facturas detalladas, no había productos entregables. 17.000 euros simplemente evaporados en gastos fantasmas que nunca existieron. Sumé mentalmente: 18 más 12 más 17 igual a 47.000 euros exactos. Cada céntimo del dinero que yo le había confiado se había gastado en construir y mantener su doble vida. Ni un solo euro invertido realmente en el negocio legítimo que ella me había prometido. Pero había más. Revisé los ingresos declarados de la empresa durante los últimos 10 meses. Total facturado a clientes reales: 32.000 euros. Gastos operativos declarados: 29.000 euros. Margen neto de beneficio: 3.000 euros. Para una empresa con capital inicial de 60.000 euros, esos números eran desastrosamente malos. Excepto que Beatriz no había aportado 60.000 euros. Ella había aportado 0. Rodrigo tampoco. El dinero real había salido de mi bolsillo, disfrazado como inversión familiar, cuando en realidad era soborno inconsciente para financiar mi propia humillación. Abrí la carpeta de documentos personales guardada en mi caja fuerte doméstica. Saqué nuestro contrato matrimonial firmado en junio de 1996. Régimen de bienes, gananciales. Todo lo adquirido durante el matrimonio se dividía equitativamente en caso de divorcio, pero todo lo invertido en negocios fraudulentos usando engaños y mentiras podía ser reclamado legalmente. Fotografié cada página del dossier empresarial con mi teléfono móvil. Documenté cada transferencia, cada gasto, cada factura sospechosa. Creé una hoja de cálculo detallada mostrando el flujo exacto del dinero desde mi cuenta hacia el apartamento secreto, los muebles lujosos y los gastos fantasmas. El martes por la mañana llamé nuevamente a mi contacto abogado. Esta vez no fue conversación preliminar de consulta, fue declaración de guerra.
Necesito el mejor abogado matrimonialista de Madrid, le dije sin preámbulos. Alguien especializado en divorcios conflictivos con componente de fraude financiero. Alguien que pueda recuperar cada euro que me robaron bajo engaños. Me dio un nombre: Ernesto Campos Delgado, socio senior del bufete Campos & Asociados, con 30 años de experiencia en litigios matrimoniales de alto conflicto. Concerté cita para el jueves siguiente. Esa noche Beatriz llegó a casa aproximadamente a las 20:15 horas, más tarde de lo habitual. Traía bolsas de una tienda cara del centro. «Compré vino especial para la cena», anunció alegremente, mostrándome una botella de Ribera del Duero Reserva que costaba al menos 50 euros. «Tenemos que celebrar». «¿Celebrar qué?», pregunté desde el sofá, donde fingía leer informes financieros. «La empresa va increíblemente bien», dijo con entusiasmo que ahora reconocía como pura actuación teatral. «Conseguimos 3 clientes nuevos esta semana. Proyectos grandes, Eliseo, muy rentables. Tu inversión inicial está dando frutos espectaculares». Me levanté lentamente y caminé hacia ella. La observé directamente a los ojos con una intensidad que la hizo retroceder medio paso. «Me alegro muchísimo», dije con sonrisa que no alcanzó mis ojos. Siempre supe que tenías talento excepcional para los negocios. Esa noche, mientras brindábamos con el vino caro comprado probablemente con dinero desviado de gastos operativos, yo ya sabía exactamente cuánto me había costado cada una de sus mentiras. Y sabía exactamente cómo iba a recuperar hasta el último céntimo, junto con mi dignidad y mi libertad. Beatriz levantó su copa hacia mí con sonrisa radiante. «Por nuestro futuro próspero juntos». Choqué mi copa contra la suya, produciendo ese sonido cristalino que normalmente significaba celebración. «Por el futuro», respondí con voz neutral. «Definitivamente por el futuro que ambos merecemos». Ella no captó la ironía letal en mis palabras, pero pronto lo haría. El viernes por la noche Nerea llegó a casa para la cena semanal que manteníamos religiosamente desde que se mudó a su propio apartamento hace 3 años. Era una tradición que yo había insistido en preservar, convencido estúpidamente de que mantener lazos familiares fuertes era sagrado. Ahora esa convicción me parecía patética. Llegó exactamente a las 21:00 horas, como siempre, con una botella de vino blanco barato y esa sonrisa despreocupada de quien sabe que tiene la cena gratis asegurada. Llevaba vaqueros desgastados y una chaqueta de cuero marrón que yo le había regalado en su último cumpleaños, cuando todavía creía que mi familia era lo que aparentaba ser. Beatriz había preparado paella valenciana, el plato favorito de Nerea desde niña. Las 3 nos sentamos a la mesa del comedor como habíamos hecho cientos de veces durante 28 años. Conversación trivial sobre el clima, sobre las obras interminables en la Gran Vía, sobre el nuevo café artesanal que abrió cerca del apartamento de Nerea. Yo comía mecánicamente, observando la dinámica entre madre e hija con esa nueva claridad brutal que había adquirido durante las últimas 3 semanas. Había algo en sus intercambios que nunca antes había notado. Miradas furtivas cargadas de significado, pausas extrañas en medio de frases, cambios súbitos de tema cuando ciertas conversaciones se acercaban demasiado a territorios peligrosos. «¿Cómo va el proyecto de la casa en Pozuelo?», preguntó Nerea a su madre mientras servía más vino en su copa. Beatriz sonrió con ese entusiasmo falso perfeccionado. «Avanzando maravillosamente». La clienta quedó encantada con los diseños preliminares. «Probablemente será nuestro proyecto más grande del año». «¿Nuestro?», interrumpí casualmente pinchando un trozo de pollo con el tenedor. «¿Te refieres a tu empresa? Pensé que trabajabas sola». Beatriz parpadeó 2 veces antes de responder. «Ah, sí, me refiero a mí y mi pequeño equipo de colaboradores freelance. Ya sabes, diseñadores gráficos, carpinteros, electricistas». «Claro», asentí lentamente. «Aunque he estado pensando últimamente. Nunca me has contado mucho sobre cómo estructuraste legalmente tu negocio. Sociedad limitada, autónomo, cooperativa». El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos completos. Beatriz intercambió una mirada rápida con Nerea que confirmó todas mis sospechas. «Soy autónoma», respondió finalmente con voz ligeramente tensa. «Más simple para empezar.
Menos burocracia. Inteligente, dije con sonrisa neutral. Y supongo que eventualmente considerarás formar sociedad oficial si el negocio crece significativamente. Tal vez con algún socio comercial estratégico que complemente tus habilidades. Nerea dejó caer su tenedor contra el plato, produciendo un sonido metálico fuerte. «Perdón», murmuró recogiendo el cubierto con manos que temblaban ligeramente. «¿Estás bien, cariño?», preguntó Beatriz a nuestra hija con preocupación exagerada. «Perfecta, solo cansada del trabajo». Decidí presionar un poco más, observando sus reacciones como científico, estudiando especímenes bajo microscopio. «Nerea, tú que entiendes de arquitectura y diseño, ¿alguna vez tu madre te ha consultado sobre sus proyectos? Seguro tu perspectiva técnica sería valiosa». Nerea evitó mi mirada concentrándose intensamente en su paella. «A veces, nada formal, solo conversaciones casuales». «¿Y has conocido a sus colaboradores? Los diseñadores gráficos, carpinteros, ese tipo de gente». Otra mirada furtiva entre madre e hija. Otra pausa cargada de tensión. «Algunos», respondió Nerea con voz apenas audible. «En eventos informales». Dejé mi tenedor sobre el plato con deliberada lentitud. «Qué interesante, porque me preguntaba si tu madre tiene algún socio comercial permanente, alguien con quien colabore regularmente en proyectos grandes. Ya sabes, ese tipo de relaciones profesionales estratégicas que hacen crecer los negocios». Beatriz se puso de pie bruscamente. «Voy a traer el postre». Desapareció hacia la cocina, dejándome solo con Nerea, en un silencio denso, como niebla tóxica. Mi hija me miraba con expresión que mezclaba culpa, miedo y algo más que no podía identificar completamente. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «¿por qué todas estas preguntas sobre el negocio de mamá? Nunca antes te habías interesado tanto en los detalles». Me recliné en mi silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Simple curiosidad paternal. Invertí una cantidad considerable de dinero en ese negocio. 47.000 euros exactos, por si lo has olvidado. Me parece razonable querer entender cómo se está utilizando mi inversión. Nerea palideció visiblemente. Sus labios se abrieron como si fuera a decir algo, pero las palabras no salieron. «¿Sucede algo que debería saber?», presioné con voz suave pero letal, «porque últimamente tengo la sensación extraña de que hay información importante que todos conocen menos yo». «No sé de qué hablas», mintió torpemente, sus ojos huyendo de los míos. «¿Segura? Porque pareces muy nerviosa para alguien que supuestamente no sabe nada». Beatriz regresó de la cocina en ese momento con un flan casero en una bandeja. Su expresión había recuperado esa máscara de normalidad artificial, pero sus movimientos eran rígidos, controlados. Durante el postre mantuve conversación superficial sobre política local y las renovaciones del metro. Pero cada cierto tiempo lanzaba preguntas aparentemente inocentes, diseñadas para provocar reacciones reveladoras. «Nerea, ¿recuerdas el nombre de esa empresa de diseño que recomendaste hace unos meses? Iglesias algo, ¿verdad?». Mi hija casi se atraganta con el flan. Tosió violentamente mientras Beatriz le golpeaba la espalda, con expresión de pánico mal disimulado. No recuerdo haber recomendado ninguna empresa con ese nombre», logró decir finalmente entre toses. «Qué extraño», respondí con falsa confusión. «Estaba seguro de que habías mencionado algo. Tal vez me equivoco». Pero no me equivocaba. Y la forma en que ambas evitaban mis ojos confirmaba que Nerea conocía perfectamente ese nombre, esa empresa, y probablemente toda la sórdida verdad sobre la traición de su madre. Cuando Nerea se marchó aproximadamente a las 23:30 horas, la abracé en la puerta con más fuerza de la habitual. Ella se tensó en mis brazos, su cuerpo rígido como estatua de mármol. «Te quiero, hija», le susurré al oído. «Espero que siempre recuerdes eso, pase lo que pase». Nerea se separó de mí con lágrimas brillando en sus ojos. «Yo también te quiero, papá». Pero sus palabras sonaban huecas, como monedas falsas cayendo sobre superficie de metal. Cerré la puerta y me giré para encontrar a Beatriz de pie en el pasillo,
observándome con expresión indescifrable. «Estuviste muy extraño esta noche», dijo con tono acusatorio. «Todas esas preguntas raras sobre mi negocio. ¿Qué está pasando contigo?» Me acerqué a ella lentamente, estudiando cada línea de su rostro bajo la luz amarillenta del pasillo. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», pregunté con voz calmada que ocultaba el volcán de furia contenida en mi interior. «Que nuestra propia hija eligió protegerte a ti, en lugar de decirme la verdad a mí». Beatriz palideció. «No sé de qué hablas». «Claro que no», respondí con sonrisa amarga. «Nunca sabes de qué hablo últimamente». Esa noche me acosté sabiendo 3 cosas con certeza absoluta. Mi esposa me traicionaba sistemáticamente desde hacía 10 meses. Había desviado 47.000 euros de mi dinero para financiar su aventura, y mi propia hija había sido cómplice de esas mentiras durante al menos 7 meses. La traición no venía solo de mi matrimonio, venía de mi familia completa. El jueves siguiente, a las 16:00 horas exactas, entré al edificio corporativo de cristal y acero en el Paseo de la Castellana, donde funcionaba el bufete Campos Asociados. La recepcionista me condujo hasta el 10º piso, donde me esperaba Ernesto Campos Delgado en su despacho esquinero con vistas panorámicas a toda la ciudad. Ernesto tenía 63 años, cabello completamente plateado peinado hacia atrás, traje gris carbón de corte impecable, y esa presencia tranquila pero intimidante de quien ha ganado batallas legales que otros considerarían imposibles. Su escritorio de caoba oscura estaba inmaculadamente organizado, solo una computadora portátil, una pluma Montblanc y una carpeta de cuero cerrada. «Señor Moreno», dijo estrechando mi mano con firmeza controlada. «Siéntese, por favor. Entiendo que viene por un asunto matrimonial delicado». Durante la siguiente hora y 40 minutos le expliqué toda la situación con detalle quirúrgico. Le mostré el informe completo de Damián Torres, las fotografías del apartamento secreto, los videos de Beatriz y Rodrigo besándose, las grabaciones de audio donde ella se burlaba de mi confianza. Le mostré los documentos del registro mercantil probando la sociedad oculta. Le mostré los extractos bancarios mostrando el desvío sistemático de los 47.000 euros hacia gastos no relacionados con ningún negocio legítimo. Ernesto revisó cada documento con esa concentración absoluta de cirujano, examinando radiografías antes de operación compleja. No interrumpió, no hizo comentarios emocionales, no ofreció falsa compasión. Solo absorbió información, tomó notas precisas en una libreta de cuero negro y ocasionalmente levantaba las cejas cuando algún detalle era particularmente relevante. Cuando terminé mi exposición, él cerró la carpeta con los documentos y se reclinó en su silla ejecutiva de respaldo alto. «Este es uno de los casos más sólidos de divorcio por infidelidad con fraude financiero que he visto en 3 décadas de práctica», dijo finalmente con voz neutra pero definitiva. «Tiene documentación fotográfica irrefutable, evidencia de desvío intencional de fondos familiares, registros mercantiles probando engaño sistemático y testimonio profesional de investigador privado licenciado. Cualquier juez razonable fallará completamente a su favor. ¿Qué puedo recuperar?», pregunté con voz controlada que ocultaba la desesperación subyacente. Ernesto abrió su portátil y comenzó a teclear mientras hablaba. «En régimen de gananciales, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen al 50% en divorcio estándar. Pero cuando existe fraude comprobado, podemos solicitar reparación adicional. Basándome en la evidencia presentada, puedo argumentar exitosamente que usted merece 65% de los activos totales acumulados durante los 28 años de matrimonio, más restitución completa de los 47.000 euros desviados, más intereses acumulados al 8% anual desde la fecha de cada transacción fraudulenta». Hizo cálculos rápidos en una hoja de Excel. Los intereses sobre 47.000 euros durante aproximadamente 10 meses, al 8% anual, equivalen a 3.130 euros adicionales. Total a recuperar, 50.130 euros. ¿Y el apartamento?, pregunté recordando nuestro hogar en Chamberí valuado en aproximadamente 500.000 euros.
Usted retiene el apartamento conyugal, confirmó Ernesto. Ella recibirá compensación monetaria equivalente a su participación reducida calculada sobre el valor neto total de todos los activos matrimoniales. Pero dado que el fraude está comprobado, esa compensación será significativamente menor de lo que normalmente recibiría. ¿Cuánto tiempo tomará todo el proceso? Con la evidencia que tiene, puedo acelerar significativamente. Diría 3 meses desde presentación de demanda hasta sentencia definitiva. Tal vez 4 si ella decide contratar abogado agresivo y prolongar innecesariamente el litigio, pero eventualmente perderá porque los hechos son inapelables. Ernesto cerró su portátil y me miró directamente a los ojos. Ahora necesito preguntarle algo importante, señor Moreno. ¿Está absolutamente seguro de que quiere proceder con esto? El divorcio es irreversible. Una vez que presentemos la demanda, no hay vuelta atrás. Algunas parejas prefieren terapia matrimonial, reconciliación supervisada, segundas oportunidades. No quiero segundas oportunidades, interrumpí con voz férrea. Quiero justicia, quiero mi dinero de vuelta y quiero mi libertad. Entendido, asintió Ernesto con expresión aprobatoria. Entonces comenzamos de inmediato, pero antes de presentar formalmente la demanda, necesitamos proteger sus activos. Si ella descubre nuestras intenciones, podría comenzar a vaciar cuentas bancarias, transferir propiedades, destruir evidencia. ¿Qué recomienda? Ernesto sacó un documento preimpreso de su cajón. Transferencia inmediata de todos los fondos de cuentas conjuntas hacia cuenta personal exclusiva a su nombre. Legalmente permisible porque todavía está casado en gananciales y tiene derecho a administrar fondos compartidos. Una vez presentada la demanda, los activos quedarán congelados judicialmente hasta sentencia, pero mientras tanto, usted protege el capital. ¿Cuánto hay en las cuentas conjuntas actualmente? Revisé mi aplicación bancaria en mi teléfono. 380.000 euros exactos entre cuenta corriente y cuenta de ahorros compartidas. Transfiéralo todo hoy mismo antes de las 20:00 horas cuando cierran las operaciones interbancarias, ordenó Ernesto con urgencia profesional. No espere hasta mañana. Hágalo ahora desde aquí si es necesario. Abrí la aplicación de mi banco y ejecuté la transferencia completa mientras Ernesto observaba. 380.000 euros fluyeron desde la cuenta conjunta terminada en 4782 hacia mi cuenta personal terminada en 956. La operación tomó 37 segundos. Listo, confirmé mostrándole la pantalla con el recibo digital. Excelente, dijo Ernesto con satisfacción visible. Ahora hay un tema adicional que mencionó durante nuestra conversación inicial. Su hija Nerea, 28 años, recibe de usted apoyo financiero mensual de 1.200 euros más pago de alquiler por 850 euros. Y usted sospecha que ella conocía la infidelidad de su madre pero nunca le informó. No es sospecha, corregí con amargura. Es certeza. Su comportamiento durante nuestra última cena familiar lo confirmó sin dudas. Ernesto asintió lentamente. Comprendo su dolor. Sin embargo, legalmente no puede obligar a un hijo adulto a revelar secretos de otros familiares, pero sí puede, por supuesto, suspender completamente cualquier apoyo financiero voluntario que no esté ordenado judicialmente por obligación alimentaria. Ella tiene 28 años, título universitario y trabajo aunque sea irregular, argumenté. No hay obligación legal de mantenerla. Correcto. Entonces, si desea incluir como parte de su reestructuración financiera personal el corte inmediato de esos 2.050 euros mensuales totales, está en su perfecto derecho. Puedo redactar notificación formal, si lo prefiere. Quiero notificación formal, dije sin dudar un segundo. Por escrito, entregada por mensajería certificada, efectiva desde el próximo mes. Ernesto tecleó notas adicionales. ¿Alguna explicación específica que desea incluir en la notificación? Sí, respondí con voz cargada de dolor transformado en resolución fría. Quiero que diga textualmente, estimada Nerea, debido a recientes descubrimientos sobre tu conocimiento y ocultamiento deliberado de información crítica,
que afectaba directamente mi bienestar emocional y financiero, he decidido suspender todo apoyo económico voluntario efectivo desde el 1 del próximo mes. Esta decisión es definitiva e irreversible. Tu padre, Eliseo Moreno Vidal. Ernesto escribió cada palabra exactamente como la dicté, entregada el próximo lunes por mensajería certificada con acuse de recibo. Firmé el contrato de servicios legales, pagué el anticipo de honorarios de 5.000 euros mediante transferencia bancaria y estreché nuevamente la mano de Ernesto. Una última cosa, dijo mientras me acompañaba hasta la puerta de su despacho. Mantenga absoluta normalidad en casa hasta que yo le autorice el confronto. No deje entrever nada, actúe como siempre, porque el elemento sorpresa será devastador cuando finalmente presentemos toda esta evidencia. Salí del edificio corporativo exactamente a las 18:23 horas. El sol de diciembre se ocultaba detrás de los rascacielos madrileños, creando sombras alargadas sobre el asfalto. Caminé hasta mi coche con pasos firmes, sintiéndome extrañamente ligero a pesar del peso emocional aplastante de las últimas semanas. Por primera vez en un mes, dormí profundamente esa noche, porque finalmente había dejado de ser víctima pasiva y me había convertido en arquitecto de mi propia justicia. Beatriz me sorprendió el miércoles por la mañana con un anuncio que en otro tiempo me hubiera llenado de alegría, pero que ahora solo despertaba ironía amarga. Este sábado celebramos 28 años de casados, dijo mientras preparaba café en la cocina. Hice reservación en la terraza de Oscar, el restaurante donde nos conocimos. Quiero que sea especial. La terraza de Oscar, el lugar donde nos habíamos visto por primera vez en aquella fiesta de graduación universitaria en junio de 1995, donde yo me había enamorado perdidamente de una mujer que ahora descubría nunca existió realmente, o al menos no en la forma que yo creía. Me parece perfecto, respondí besándola en la mejilla con ternura calculada. Será una noche inolvidable. No mentía. Sería inolvidable por razones que ella no podía imaginar. Durante los siguientes 3 días, actué como esposo devoto preparando el aniversario. Compré traje nuevo, corbata de seda italiana, gemelos de plata heredados de mi padre. Me hice cortar el cabello y arreglar la barba en la barbería de Tomás, quien me miró con comprensión silenciosa cuando le dije que finalmente había llegado el momento de actuar. El sábado por la tarde, mientras Beatriz se arreglaba en nuestro dormitorio, yo preparaba meticulosamente un sobre de manila tamaño oficio en mi estudio. Dentro coloqué 32 fotografías seleccionadas cuidadosamente del dossier de Damián, imágenes de ella y Rodrigo besándose en la calle Hermosilla, entrando juntos al edificio del apartamento, saliendo tomados de la mano, abrazándose en el balcón del 5º piso con intimidad obscena. Añadí copias impresas de los extractos bancarios con marcador amarillo fluorescente, resaltando cada transferencia de los 47.000 euros. Incluí los documentos del registro mercantil, mostrando la sociedad oculta Iglesia San Sánchez Diseño Integral, con su firma junto a la de Rodrigo como socios al 50%. Y finalmente, agregué el contrato de arrendamiento del apartamento secreto pagado con mi dinero. Cerré el sobre y lo metí dentro de mi maletín de cuero negro. Salimos de casa a las 20:15 horas. Beatriz llevaba vestido negro elegante, que realzaba su figura todavía atractiva a los 52 años, tacones altos, cabello suelto cayendo en ondas sobre sus hombros, maquillaje impecable. Lucía radiante, feliz, completamente ajena al tsunami que estaba a punto de destrozar su mundo de mentiras. El restaurante, la terraza de Oscar, ocupaba la planta superior de un edificio histórico cerca de la Plaza Mayor. Ventanales enormes ofrecían vistas espectaculares del Madrid nocturno iluminado. El maître nos condujo hasta una mesa junto a la ventana, la misma sección donde nos habíamos conocido 31 años atrás. «Es perfecto», suspiró Beatriz, tomando mi mano sobre la mesa con sonrisa que ahora reconocía como teatro refinado. Exactamente como lo recordaba. Pedimos vino tinto reserva, entradas de jamón ibérico y queso manchego, después solomillo de ternera para mí.
y lubina al horno para ella. Durante toda la cena mantuve conversación encantadora sobre nuestros primeros años juntos, recordando anécdotas de cuando éramos jóvenes enamorados sin responsabilidades ni traiciones. ¿Recuerdas nuestra luna de miel en Santorini?, preguntó con ojos brillantes de nostalgia fabricada. Aquellas puestas de sol desde la terraza del hotel. Lo recuerdo todo, respondí con doble sentido que ella no captó. Cada momento, cada promesa, cada juramento. El mesero retiró nuestros platos principales y trajo la carta de postres. Beatriz pidió tarta de queso con frambuesa, su favorita. Yo solo pedí café solo. Cuando llegó el postre, saqué mi maletín que había mantenido discretamente junto a mi silla durante toda la velada. Beatriz me miró con curiosidad divertida. ¿Trajiste trabajo a nuestra cena de aniversario?, bromeó con tono juguetón. No exactamente, respondí con calma absoluta. Traje tu regalo de aniversario. Sus ojos se iluminaron con anticipación infantil. No tenías que traer nada costoso, amor. Tu presencia es suficiente. Saqué el sobre de Manila y lo coloqué cuidadosamente sobre la mesa entre su tarta de queso y mi café. El sobre descansaba ahí como bomba sin detonar, inocente en apariencia, pero letal en contenido. «Ábrelo», dije con voz suave pero firme. Beatriz miró el sobre con confusión creciente. «¿Qué es esto?» «Tu regalo. Ábrelo». Con manos ligeramente temblorosas que sugerían algún instinto animal detectando peligro inminente, rasgó el sobre y extrajo el contenido. La primera fotografía que vio mostraba a ella y Rodrigo besándose frente al edificio de la calle Hermosilla, sus brazos rodeando el cuello de él, la fecha y hora impresas en la esquina inferior. 14 de noviembre, 19 horas. El color desapareció de su rostro como agua vaciándose de una tina. Sus labios se abrieron en shock silencioso. Sus manos comenzaron a temblar violentamente mientras pasaba fotografía tras fotografía, cada imagen más comprometedora que la anterior. «Eliseo, esto no es...», tartamudeó con voz quebrada. «¿No es lo que parece?», completé su frase con tono gélido. «Por favor, continúa revisando. Hay documentos fascinantes más adelante». Ella llegó a los extractos bancarios. Vi el momento exacto en que comprendió la magnitud de su error. Cuando vio los 47.000 euros resaltados en amarillo fluorescente, rastreados meticulosamente desde nuestra cuenta conjunta hasta cada gasto específico del apartamento secreto. «Dios mío», susurró con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, arruinando el maquillaje cuidadosamente aplicado. «Eliseo, déjame explicarte». «No hay nada que explicar», interrumpí con calma sobrenatural que contrastaba brutalmente con el caos que sabía estaba destruyéndola por dentro. «Los números hablan solos. 18.000 euros en alquiler anual del nido de amor. 12.000 en muebles para que tú y tu amante tuvieran comodidad máxima. 17.000 en gastos fantasmas que nunca existieron. Mi dinero, mi confianza, mi vida. Todo desperdiciado en tu mentira». «Ah, no fue así», lloró abiertamente ahora, su voz atrayendo miradas curiosas de mesas cercanas. «Rodrigo y yo... fue un error. No significó nada». 10 meses, dije con voz cortante como bisturí. 26 martes, 24 jueves, 50 encuentros documentados fotográficamente. ¿Eso es tu definición de no significó nada? Ella intentó tomar mi mano, pero la retiré bruscamente. «Por favor, Eliseo, podemos arreglar esto. Terapia matrimonial. Puedo devolverte el dinero. ¿Puedes qué?». Exploté con furia controlada que mantenía volumen bajo pero intensidad brutal. «Puedes devolverme 28 años de mentiras. Puedes devolver la dignidad que me robaste mientras te reías de mí con tu amante. Tengo grabaciones de audio, Beatriz. Te escuché llamarme aburrido, predecible, ciego». Su rostro colapsó en desesperación absoluta. Lo siento tanto. Fue horrible de mi parte. Pero te amo. Siempre te he amado». Me levanté de la mesa lentamente, sacando mi billetera. Dejé 200 euros en efectivo junto al sobre Manila y las fotografías esparcidas sobre el mantel blanco.
El dinero cubre la cena completa con propina generosa, dije con voz neutra y final. Los documentos son tuyos para que los guardes como recuerdo. Los papeles de divorcio llegarán a tu buzón el próximo lunes a las 09:00 horas mediante mensajería certificada. Mi abogado contactará al tuyo si decides contratar uno para negociar términos, aunque francamente con esta evidencia no hay mucho que negociar. No puedes dejarme así, suplicó agarrando mi brazo con desesperación, no después de 28 años. La miré por última vez con mezcla de lástima y desprecio. Tú nos dejaste hace 10 meses cuando decidiste que nuestro matrimonio valía menos que tu aventura con Rodrigo. Yo solo estoy formalizando lo que tú ya destruiste. Salí del restaurante sin mirar atrás, dejándola sollozando sobre los restos de nuestro aniversario arruinado y las pruebas irrefutables de su traición esparcidas sobre la mesa como cadáver de nuestro matrimonio muerto. No regresé a casa esa noche. Reservé habitación en un hotel discreto cerca del aeropuerto y apagué mi teléfono móvil después de enviar un mensaje único a Beatriz. No me busques, no me llames. Nos comunicaremos exclusivamente a través de abogados desde ahora. Dormí profundamente por primera vez en semanas, despertando el domingo a las 10:37 de la mañana con una claridad mental renovada. Revisé mi teléfono, 43 llamadas perdidas de Beatriz, 17 mensajes de texto desesperados, alternando entre súplicas patéticas y justificaciones absurdas. Borré todo sin leer más allá de las primeras líneas. Llamé a Tomás Ruiz desde el hotel. Respondió al tercer tono con su voz áspera característica. «Eliseo, muchacho, ¿cómo estás?» «Mejor de lo que he estado en meses», respondí con sinceridad genuina. «Tomás, necesito pedirte un favor especial. Mañana lunes puedes abrir la barbería 1 hora antes de lo normal solo para mí. Digamos, a las 08:00. Hubo pausa breve antes de que respondiera. Por supuesto. ¿Algo específico que necesites? Solo tu presencia y tu silencio. Te explicaré todo cuando llegue. El lunes por la mañana regresé a casa exactamente a las 06:45 horas. Beatriz estaba sentada en el sofá de la sala, todavía con el mismo vestido negro del sábado, pero arrugado y manchado de lágrimas. Parecía haber envejecido 10 años en 36 horas. Sus ojos estaban hinchados, su cabello despeinado, su maquillaje corrido, formando líneas oscuras grotescas por sus mejillas. «Eliseo», dijo levantándose bruscamente cuando me vio entrar. «Gracias a Dios. Pensé que nunca volverías. Necesitamos hablar. Por favor, déjame explicarte todo. Puedo arreglarlo. ¿Puedo?» Levanté mi mano deteniéndola en seco. «Tenemos cita en 1 hora. Necesitas ducharte, vestirte apropiadamente y estar lista para salir a las 07:45 en punto». Ella parpadeó confundida. «¿Cita? ¿Qué cita?» «Sorpresa», respondí con sonrisa que no alcanzó mis ojos. «Llámalo regalo de despedida, pero necesitas verte presentable, así que muévete». Beatriz obedeció como autómata, subiendo las escaleras hacia nuestro dormitorio. La escuché ducharse durante 20 minutos, mientras yo preparaba café solo y tostadas, que no tenía apetito de comer. Cuando bajó nuevamente, llevaba vaqueros oscuros, suéter gris, cabello mojado peinado hacia atrás, rostro lavado sin maquillaje, mostrando todas las líneas de estrés y culpa. «¿A dónde vamos?», preguntó con voz pequeña y asustada. «Ya lo verás». Conduje en silencio absoluto a través de las calles madrileñas de lunes temprano. Beatriz intentó iniciar conversación varias veces, pero la ignoré completamente, manteniendo ojos fijos en la carretera. Cuando finalmente aparqué frente a la barbería Ruiz Carmona en Lavapiés, ella me miró con confusión profunda. «¿La barbería? No entiendo». «Pronto lo harás», dije bajando del coche. Tomás nos esperaba con la persiana metálica levantada solo a medias. Entramos al local vacío. Él cerró la puerta con llave detrás de nosotros y se quedó de pie cerca de la ventana en silencio respetuoso. «Siéntate», ordené a Beatriz, señalando la silla de cuero marrón frente al espejo gigante. Ella obedeció lentamente, sus ojos moviéndose nerviosamente entre mí, Tomás, y su propio reflejo en el espejo.
Yo me coloqué detrás de ella exactamente como Rodrigo había estado en la fotografía de la cámara de seguridad. ¿Reconoces este lugar?, pregunté con voz suave pero cargada de veneno. Beatriz estudió el espejo, las herramientas de barbero colgadas en la pared, la decoración antigua del local. Vi el momento exacto en que la comprensión golpeó su cerebro como mazo aplastante. Su rostro se tornó color ceniza. «No», susurró. «Por favor, no». Saqué mi teléfono móvil y abrí la fotografía original de la cámara de seguridad. La coloqué junto a su reflejo actual en el espejo, alineando perfectamente ambas imágenes. Misma silla, mismo espejo, mismo ángulo. La única diferencia era que donde Rodrigo había estado con su mano en la cintura de ella, ahora estaba yo con expresión de disgusto glacial. «Aquí», dije con cada palabra cayendo como gota de ácido, «este lugar que pensabas era tu refugio secreto, esta barbería a la que venías con tu amante pensando que era territorio seguro lejos de nuestra vida real. Este espejo donde te miraban mientras él te tocaba con esa familiaridad asquerosa. Todo esto sucedía en la barbería de Tomás Ruiz, mi barbero durante 20 años, el hombre que me ha cortado el cabello cada 3 semanas, desde el año 2004. Beatriz comenzó a temblar incontrolablemente. «Yo no sabía. Nunca supe que tú venías aquí. Rodrigo me trajo. Dijo que conocía un lugar discreto». «¿Discreto?», repetí con risa amarga. Había cámara de seguridad grabando cada segundo. Tomás lo vio todo y finalmente tuvo el valor de mostrarme la verdad que tú ocultabas. ¿Entiendes la ironía aplastante? Pensabas que este era tu escondite perfecto, pero en realidad era el único lugar en todo Madrid donde tenías garantizado ser descubierta. Tomás habló por primera vez desde que entramos. «Lo siento, señora, pero no podía guardar ese secreto sabiendo que Eliseo es buena persona, que no merecía esa traición». Beatriz sollozaba abiertamente ahora, sus manos cubriendo su rostro. lo siento tanto. Fue estúpido, fue imperdonable». Me agaché junto a la silla hasta que mi rostro quedó a centímetros del suyo. «Mira este espejo», ordené. «Míralo bien, porque quiero que cada vez que recuerdes tu aventura con Rodrigo, cada vez que pienses en esos 10 meses de mentiras, recuerdes este momento. Recuerdes que fuiste capturada exactamente donde te sentías más segura, que tu supuesto escondite era en realidad una trampa perfecta, y que tu propia estupidez arrogante fue lo que destruyó 28 años de matrimonio». Ella no podía sostener la mirada con su reflejo. Sus ojos huían desesperadamente buscando escape que no existía. «Los papeles de divorcio llegan hoy a mediodía», continué incorporándome. «Espero que los firmes sin drama innecesario, porque si decides complicar este proceso, tengo copias de estas fotografías, estos videos, estas grabaciones listas para ser compartidas con cada persona que conocemos. Familia, amigos, clientes potenciales. Imagina qué pensarán cuando descubran la verdad sobre la decoradora respetable que en realidad usaba dinero robado de su esposo para amueblar su nido de amor secreto». «No harías eso», susurró horrorizada. «Pruébame», respondí con frialdad absoluta. «Complica mi divorcio y descubrirás exactamente hasta dónde estoy dispuesto a llegar para proteger lo que es mío». Salí de la barbería dejándola sentada en esa silla, sollozando frente al espejo, que había sido testigo tanto de su traición como de su exposición. Tomás me siguió hasta la puerta. «Gracias, amigo», dije estrechando su mano con gratitud genuina. «Sin ti, todavía estaría viviendo en la mentira». «Hiciste lo correcto», respondió con aprobación paternal. «Ahora ella tiene que vivir con las consecuencias». Conduje de regreso a casa solo, dejando a Beatriz encontrar su propio camino. No me importaba cómo regresaría o si regresaría. Esa parte de mi vida había terminado definitivamente en una barbería de barrio donde pensó que nunca sería descubierta. El martes por la tarde, aproximadamente a las 17:30 horas, escuché el timbre de mi apartamento sonar con insistencia desesperada. Abrí la puerta y encontré a Nerea de pie en el pasillo, con ojos enrojecidos de llorar y expresión de pánico absoluto.
Papá, necesito hablar contigo, dijo con voz temblorosa empujando la puerta antes de que pudiera cerrarla. Por favor, es urgente. La dejé entrar y cerré la puerta detrás de ella. Caminó directamente hacia la sala, pero no se sentó, quedándose de pie cerca de la ventana con las manos retorciéndose nerviosamente. Mamá me llamó esta mañana completamente destrozada. Comenzó con palabras atropellándose unas con otras. Me contó todo. El restaurante, las fotografías, la barbería. Papá, esto se está saliendo de control. Necesitan terapia de pareja, no divorcio. 28 años no se tiran así como así. Me senté en el sofá con calma deliberada, cruzando las piernas y observándola con frialdad que nunca antes había dirigido hacia mi propia hija. ¿Ella te contó todo? Interesante elección de palabras, porque si realmente te contó todo, entonces admitió que tú ya sabías sobre su aventura con Rodrigo hace mucho tiempo y nunca me dijiste nada. El color desapareció del rostro de Nerea. Su boca se abrió, pero no salieron palabras inmediatamente. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con voz cortante. ¿Cuánto tiempo llevabas siendo cómplice de la traición de tu madre? Yo no era cómplice, protestó débilmente. Fue un accidente. Los vi juntos hace 7 meses en un café cerca de mi oficina. Confronté a mamá y ella me suplicó que no te dijera nada. Dijo que era algo temporal, que terminaría pronto, que no quería destruir nuestra familia. Y tú le creíste, dije con desprecio helado. O más probablemente decidiste que mantener tu mesada mensual de 1.200 euros y tu alquiler pagado de 850 euros era más importante que decirme la verdad. Nerea retrocedió como si la hubiera abofeteado físicamente. No fue así. Yo estaba atrapada entre ustedes dos. No sabía qué hacer. Sabías perfectamente qué hacer. Exploté levantándome del sofá con furia contenida durante semanas, finalmente desbordándose. Tenías que decirle a tu padre que su esposa lo estaba traicionando sistemáticamente. Tenías que advertirme que mi dinero estaba financiando un apartamento secreto para su amante. Tenías que actuar como hija leal, en lugar de espectadora conveniente que protege sus propios intereses económicos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Nerea. Lo siento tanto. Tomé la decisión equivocada, pero puedes perdonarme. Soy tu hija. Te amo. ¿Me amas?, repetí con amargura corrosiva. El amor no se demuestra con palabras vacías, se demuestra con acciones, y tus acciones durante 7 meses completos fueron elegir proteger a tu madre mentirosa en lugar de protegerme a mí. Caminé hasta mi escritorio y saqué un sobre blanco que había preparado esa misma mañana. Se lo extendí con mano firme. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. Ábrelo. Con dedos temblorosos rasgó el sobre y extrajo el documento oficial impreso en papel membretado del bufete Campos y Asociados. Leyó en voz alta con voz quebrándose progresivamente. Estimada Nerea Moreno Sánchez, por la presente le notifico formalmente la suspensión inmediata y definitiva de todo apoyo financiero voluntario que he proporcionado durante los últimos 6 años. Efectivo desde el 1 de enero próximo, no recibirá transferencia mensual de 1.200 euros. Efectivo desde esa misma fecha, no pagaré su alquiler mensual de 850 euros. Esta decisión es consecuencia directa de su conocimiento y ocultamiento deliberado de información crítica que afectaba mi bienestar emocional y financiero. Es irreversible e innegociable. Firmado Eliseo Moreno Vidal. Nerea dejó caer el papel como si quemara. No puedes hacer esto. Necesito ese dinero. Mi salario como arquitecta junior no cubre ni la mitad de mis gastos. Sin tu ayuda no podré pagar el alquiler. Tendré que mudarme, Tendrás que aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Interrumpí sin una pizca de compasión. Exactamente como yo estoy aprendiendo a vivir con las consecuencias de haber confiado en una familia que me traicionó colectivamente. Ella se dejó caer en el sofá, sollozando descontroladamente. Papá, por favor, no puedo sobrevivir sin tu ayuda. Tengo deudas, compromisos, proyectos que financié esperando tu apoyo continuo.
Deberías haberlo pensado hace 7 meses, cuando decidiste que la lealtad a tu madre valía más que la honestidad con tu padre. Respondí con dureza inflexible. Tienes 28 años, título universitario, salud perfecta y ninguna discapacidad que te impida trabajar tiempo completo. Millones de jóvenes españoles sobreviven sin apoyo paterno. Tú también lo harás. Pero mamá está destruida, suplicó desesperadamente. Está hablando de suicidio, necesita apoyo emocional, y tú simplemente la abandonaste. Ella me abandonó hace 10 meses cuando decidió meter a Rodrigo en nuestra cama metafórica. Corregí con voz como cuchillo. Yo solo estoy formalizando legalmente lo que ella ya destruyó emocionalmente. Y si está hablando de suicidio, sugiero que la lleves a un psicólogo profesional. Porque yo ya no soy su red de seguridad emocional ni su cajero automático financiero. Nerea se puso de pie tambaleándose ligeramente. Eres cruel. Nunca pensé que serías capaz de tanta crueldad. No es crueldad, respondí con calma gélida. Es justicia, es dignidad. Es el precio que ambas pagan por considerar mi confianza como algo desechable y mi dinero como recurso ilimitado, sin obligación de honestidad a cambio. Ella caminó hacia la puerta con pasos vacilantes. Antes de salir se giró una última vez. Algún día te arrepentirás de esto. Tal vez, admití con sinceridad brutal, pero hoy no es ese día, y mañana tampoco lo será. Cerré la puerta detrás de ella y escuché sus sollozos alejándose por el pasillo hasta desvanecerse completamente. Me senté nuevamente en el sofá, sintiéndome extrañamente vacío, pero también liberado. Perdí a mi esposa por su traición deliberada. Perdí a mi hija por su complicidad conveniente. Pero recuperé algo infinitamente más valioso, mi autorrespeto. Esa noche dormí sin remordimientos, porque sabía que había hecho exactamente lo correcto, incluso si dolía como amputación necesaria de miembros gangrenados. A veces el amor requiere cirugía radical para salvar lo esencial, la dignidad propia. Y mi dignidad finalmente había dejado de ser negociable. 3 meses y medio después de aquella noche devastadora en la terraza de Óscar, la sentencia judicial de divorcio llegó por correo certificado a las 11:47 de la mañana de un martes gris de marzo. Firmé el acuse de recibo y abrí el sobre grueso que contenía 42 páginas de documentación legal. La jueza Margarita Soler Ramírez había fallado completamente a mi favor en cada punto disputado. Ernesto Campos había ejecutado su trabajo con precisión quirúrgica, presentando evidencia tan abrumadora que el abogado de Beatriz, un tipo nervioso llamado Vicente Ortega, prácticamente se rindió durante la segunda audiencia. Los términos eran exactamente lo que Ernesto había prometido. Yo retenía 65% de todos los bienes acumulados durante los 28 años de matrimonio. Esto incluía el apartamento completo de Chamberí valuado oficialmente en 512.000 euros, las 2 cuentas de inversión con saldo total de 230.000 euros y el coche Mercedes que había comprado apenas 2 años atrás. Beatriz recibía 35% traducido en compensación monetaria de 142.000 euros, pagaderos en un solo pago dentro de 60 días. Pero de esa cantidad se deducían automáticamente los 50.130 euros que me debía por el dinero desviado más intereses acumulados. Resultado neto para ella: 91.870 euros, menos del 20% del valor total de nuestro patrimonio construido juntos durante casi 3 décadas. El juez había sido implacable en su razonamiento. La parte demandada utilizó fondos conyugales mediante engaño sistemático para financiar relación extramarital, constituyendo fraude matrimonial grave que justifica distribución desigual de activos. Además, la sentencia especificaba que Beatriz quedaba como única propietaria del pequeño apartamento de un dormitorio en Vallecas que había heredado de su madre fallecida hace 8 años. Valuado en apenas 75.000 euros, era significativamente inferior a nuestra propiedad principal. Llamé a Ernesto inmediatamente. Recibí la sentencia. Es perfecta. Lo sé, respondió con satisfacción profesional audible en su voz.
La jueza vio toda la evidencia y no tuvo alternativa. Casos así de claros son raros. Generalmente hay más área gris, más negociación, pero tu documentación era impecable. ¿Y qué pasa ahora? Ahora espera 60 días. Ella tiene ese plazo para pagarte los 50.130 euros de restitución. Si no paga, podemos ejecutar embargo de su apartamento heredado. Pero dudo que llegue a eso. Su abogado le habrá explicado que resistirse solo empeora su situación. Colgué sintiéndome extrañamente plano. Victoria completa pero vacía. Como ganar una guerra después de que tu ciudad ya fue arrasada. Durante las semanas siguientes, observé desde la distancia cómo mi antigua familia colapsaba bajo el peso de sus propias decisiones. A través de conocidos mutuos y redes sociales que no bloqueé estratégicamente, recibí informes fragmentados pero reveladores. Beatriz había intentado mantener la empresa Iglesias sin Sánchez Diseño Integral, pero Rodrigo había disuelto la sociedad inmediatamente después de que su propia esposa descubriera el asunto. Aparentemente, cuando la señora Teresa Iglesias vio las fotografías que Ernesto había enviado estratégicamente a la dirección de su domicilio, amenazó a Rodrigo con divorcio devastador que incluiría quitarle custodia de sus 2 hijos menores y la mitad de su próspero negocio de consultoría arquitectónica, valuado en más de 2 millones de euros. Rodrigo, cobarde oportunista hasta el final, eligió su familia legítima sobre su amante descartable. Disolvió la empresa en menos de 2 semanas, recuperó su aportación de capital inicial y dejó a Beatriz con las deudas acumuladas y contratos sin cumplir. Sin socio, sin capital y con reputación manchada después de que los rumores sobre su aventura se esparcieran por círculos profesionales pequeños de Madrid, Beatriz no pudo mantener ningún cliente importante. Los 3 proyectos grandes que había mencionado durante aquella cena con vino caro nunca existieron realmente. Eran fantasías diseñadas para impresionarme mientras me robaba. Un contacto común me contó que la vio trabajando como vendedora de piso en Muebles El Hogar Moderno, una tienda de gama media en las afueras de la ciudad. Salario base de 1.100 euros mensuales, más comisiones esporádicas. Para alguien acostumbrada a gastar 50 euros en vino sin pensarlo, la caída fue brutal. El apartamento del barrio de Salamanca, ese nido secreto financiado con mi dinero, quedó vacío cuando no pudo renovar el contrato de arrendamiento. El propietario exigió fianza completa de 3 meses más garantías adicionales que ella no podía pagar. Los muebles caros que habían comprado terminaron vendidos en Wallapop por fracciones de su valor original. Rodrigo regresó con su esposa Teresa bajo condiciones humillantes: terapia matrimonial obligatoria 2 veces por semana, acceso completo a todas sus cuentas bancarias y correspondencia electrónica, y aceptación de cláusula postnupcial, especificando que en caso de nuevo adulterio perdería absolutamente todo sin excepción. Nerea enfrentó consecuencias igualmente severas. Sin mis 1.200 euros mensuales y sin los 850 de alquiler pagado, no pudo mantener su apartamento individual cerca de Malasaña. Se mudó a un piso compartido con 3 roommates en Carabanchel, una zona significativamente menos deseable. Su habitación individual se redujo a 9 metros cuadrados con baño compartido al final del pasillo. Su trabajo como arquitecta junior en un estudio pequeño pagaba apenas 1.300 euros al mes. Después de contribuir 500 euros para alquiler compartido, servicios y comida, le quedaban 800 euros para todo lo demás. El coche que había comprado con mi ayuda tuvo que venderlo. Los restaurantes bonitos donde comía regularmente desaparecieron de su vida. Las escapadas de fin de semana que financiaba sin pensar se convirtieron en lujo imposible. Intentó contactarme 4 veces durante esos 3 meses. Bloqueé su número después del segundo intento. Ernesto me aconsejó mantener distancia completa. Cualquier comunicación podría ser malinterpretada como reconciliación o perdón. Mantén límites absolutos. Un sábado por la tarde, 6 semanas después de la sentencia, coincidí accidentalmente con Beatriz en el supermercado Carrefour cerca de mi casa. Ella empujaba un carrito con productos de marca blanca barata.
Yo llevaba mi cesta con mis compras habituales, sin preocupación por precios. Nuestros ojos se encontraron durante 2 segundos eternos. Vi en su mirada una mezcla devastadora de vergüenza, arrepentimiento y resentimiento. Su cabello mostraba canas que antes ocultaba religiosamente con tintes caros. Su ropa era funcional, pero sin estilo. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas. No dije nada. No había nada que decir. Simplemente seguí caminando hacia la caja como si fuera una desconocida más entre millones de habitantes anónimos de Madrid. Esa noche, solo en mi apartamento silencioso que ahora era completamente mío, preparé cena simple y me serví una copa de ese whisky escocés que había abierto meses atrás cuando descubrí el fraude empresarial. Había ganado. Recuperé mi dinero, protegí mis activos, castigué la traición con consecuencias proporcionales. Justicia completa, según cualquier métrica objetiva. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacío? 9 meses después de aquella noche en el restaurante donde presenté las fotografías, me senté nuevamente en la silla de cuero marrón de la barbería Ruiz Carmona. Era un martes tranquilo de septiembre, con ese calor seco madrileño que anuncia el final del verano. Tomás trabajaba en silencio sobre mi cabello con esas manos expertas que conocían cada línea de mi cráneo después de 2 décadas. «¿Cómo va todo, Eliseo?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio cómodo que habíamos mantenido durante los primeros 15 minutos. «Diferente», respondí mirando mi reflejo en ese espejo que había sido testigo tanto de mi traición como de mi venganza. Más tranquilo, más vacío también, si soy honesto. Tomás asintió con comprensión silenciosa, mientras recortaba con precisión milimétrica alrededor de mis orejas. Él nunca juzgaba, nunca ofrecía consejos no solicitados. Solo escuchaba y trabajaba. Había establecido una rutina nueva durante estos meses de soledad elegida. Trabajo de lunes a viernes, con el mismo profesionalismo obsesivo de siempre. Gimnasio 3 tardes por semana, intentando canalizar la rabia residual en ejercicio productivo. Cenas ocasionales con colegas que respetaban mi necesidad de no hablar sobre el divorcio. Fines de semana explorando Madrid como turista en mi propia ciudad, descubriendo museos y restaurantes que nunca había visitado durante 28 años de matrimonio rutinario. La soledad era tangible, pero no insoportable. Algunos días me despertaba sintiendo alivio de no tener que mantener conversaciones falsas sobre proyectos inexistentes. Otros días me levantaba con el peso aplastante de comprender que había perdido no solo a mi esposa, sino toda mi estructura familiar en un solo movimiento devastador. A través de la red inevitable de conocidos mutuos, seguía recibiendo actualizaciones fragmentadas sobre las vidas arruinadas que había dejado tras de mí. Beatriz continuaba trabajando en Muebles El Hogar Moderno. Según escuché, había logrado ascender a supervisora de planta con salario de 1.400 euros mensuales. No era mucho, pero era supervivencia. Vivía sola en el apartamento heredado de Vallecas, sin novio, sin vida social visible, envejeciendo prematuramente bajo el peso combinado de culpa y consecuencias. Rodrigo había sobrevivido su crisis matrimonial, pero como versión disminuida de sí mismo. Teresa lo mantenía con correa corta, horarios estrictos, ubicación compartida en tiempo real vía GPS del móvil, supervisión constante de cada euro gastado. Su empresa de consultoría seguía funcionando, pero él era prisionero de su propia cobardía, atrapado en matrimonio convertido en vigilancia perpetua. Nerea había aprendido a sobrevivir con recursos limitados. Seguía en el piso compartido de Carabanchel, tomando metro durante 1 hora cada mañana para llegar a su oficina. Sus publicaciones en redes sociales mostraban sonrisas forzadas en fiestas baratas con roommates, vacaciones inexistentes, ropa repetida en cada fotografía. Había madurado brutalmente rápido cuando el dinero paterno desapareció. Intentó contactarme una vez más hace 3 meses, enviando carta manuscrita a mi oficina que logró evadir mis filtros digitales. La leí una sola vez antes de destruirla. «Papá», decía con caligrafía temblorosa, «entiendo por qué hiciste lo que hiciste.
No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Que lamento profundamente no haber tenido el valor de decirte la verdad cuando importaba. Que te extraño. Tu hija, Nerea. No respondí, porque responder significaría reabrir heridas que finalmente estaban comenzando a formar cicatrices gruesas, aunque feas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Tomás de repente, sorprendiéndome con la pregunta directa que rompía su norma habitual de neutralidad. Consideré la pregunta seriamente mientras observaba mi reflejo en el espejo. 56 años cumplidos el mes pasado. Cabello con más gris que antes, líneas más profundas alrededor de los ojos, pero también algo nuevo en mi mirada. Claridad que viene de haber tomado control absoluto de mi vida después de años de ingenuidad conveniente. Me arrepiento de haber sido tan ciego durante tanto tiempo, respondí finalmente. Me arrepiento de no haber prestado atención a las señales que probablemente siempre estuvieron ahí. Me arrepiento de haber invertido 28 años en alguien que me consideraba aburrido, predecible y digno de burla. Hice pausa antes de continuar. Pero no me arrepiento de haberlas castigado. No me arrepiento de haber recuperado mi dinero y mi dignidad. No me arrepiento de haberles enseñado que la traición tiene precio real y consecuencias permanentes. Tomás terminó el corte y quitó la capa protectora de mis hombros. Me puse de pie y nos miramos en el espejo. Dos hombres de generaciones ligeramente diferentes, unidos por este lugar inesperado, donde la verdad había emergido de las sombras. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, dije mientras pagaba los 18 euros del servicio. Durante 20 años vine a esta barbería buscando simplemente un buen corte de cabello. Nunca imaginé que sería aquí, en este lugar tan común y rutinario, donde descubriría que mi vida entera era mentira. La vida es así, respondió Tomás con sabiduría de quien ha visto generaciones de clientes sentarse en esa misma silla con sus propios dramas ocultos. Las verdades más importantes aparecen en los lugares más inesperados. Salí de la barbería a la luz brillante de septiembre. Las calles de Lavapiés bullían con vida multicultural, olores de comida internacional mezclándose en el aire, idiomas diversos chocando en las esquinas, Madrid en toda su caótica diversidad. Caminé hacia mi coche con pasos firmes. No era el mismo hombre que había entrado a esa barbería hace 10 meses con confianza ingenua intacta. Ese hombre había muerto en el momento en que vio esa primera fotografía. En su lugar había emergido alguien más duro, más desconfiado, menos dispuesto a creer en promesas o apariencias. ¿Era mejor persona ahora? Probablemente no. ¿Era más libre? Indiscutiblemente sí. Beatriz había perdido matrimonio confortable, estatus social y futuro económico seguro. Rodrigo había perdido su libertad y dignidad. Nerea había perdido privilegios que nunca aprendió a apreciar hasta que desaparecieron. Y yo había perdido familia, ilusiones y esa capacidad de confiar completamente en alguien que probablemente nunca recuperaría. Pero había ganado algo más valioso que cualquier relación basada en mentiras: autorrespeto. La certeza absoluta de que nunca más permitiría ser tratado como tonto conveniente, cuyo único valor era firmar cheques y hacer preguntas. Conduje de regreso a mi apartamento silencioso, donde nadie me esperaba con mentiras disfrazadas de cariño. Preparé café solo, me senté en mi terraza con vista a los tejados madrileños y observé el atardecer pintando el cielo de naranjas y púrpuras. La traición, descubrí, no ocurre dramáticamente en escenarios épicos, ocurre en barberías de barrio, en cenas familiares, en conversaciones triviales cargadas de mentiras casuales. Ocurre en los espacios más comunes de la vida cotidiana, donde bajamos la guardia porque asumimos que lo familiar es confiable. Esa fue mi lección más cara: confiar menos, observar más y nunca asumir que 28 años de historia garantizan honestidad presente. El precio de esa lección fue perder familia completa. Pero la alternativa era seguir viviendo en mentira cómoda, financiando mi propia humillación con sonrisa de idiota. Elegí soledad consciente sobre compañía fraudulenta.
Y aunque dolía cada día, al menos era dolor honesto en lugar de felicidad falsa. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.